Muy bien. Pues entonces este es el tema que nos toca el día de hoy, demografía e interacciones. Y voy a empezar por definir lo que son las interacciones intraespecíficas. Intra quiere decir que son individuos de la misma especie. Estas interacciones dependen de la densidad. Si hay muchos individuos, las interacciones son muchas; si hay pocos individuos, las interacciones son pocas. Y siempre que se llevan a cabo estas interacciones pueden resultar en una disminución de la tasa de crecimiento poblacional, porque los individuos empiezan a competir por los recursos existentes. Entonces, debemos de definir a qué nos referimos cuando hablamos de recursos. Los recursos son lo que necesitan los organismos para sobrevivir y crecer. Y los recursos están disponibles en diferente cantidad en cada ecosistema y en cada hábitat. Además, plantas y animales los van a ocupar de diferente forma. Entonces, ahora vamos a hablar de las interacciones interespecíficas. La interacción interespecífica se considera como la influencia recíproca entre dos especies. Esa influencia puede ser dañina o puede ser benéfica, y la medimos ya sea con las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad o la capacidad de carga. Estas estas tres cosas es lo que llamamos demografía. Entonces, las primeras dos, que son las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad, se refieren a los atributos primarios de las poblaciones. Y en esa liga de YouTube, que también les puedo poner en el chat más adelante, ustedes pueden ver todo un video relacionado con los atributos primarios de las poblaciones. Ahora no me voy a detener mucho en esto. Eh, Solo les voy a comentar que dentro de las tasas de natalidad podemos hablar del crecimiento poblacional y de la capacidad de carga, y dentro de las tasas de mortalidad vemos lo que son las curvas de sobrevivencia. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver el crecimiento poblacional. En el eje de X está el tiempo, en el eje de Y está el tamaño poblacional, y la primera curva, la que dice exponencial, se refiere al crecimiento que sucede en una población que tiene muchos recursos. En una población que llega a colonizar un nuevo sitio, entonces tiene mucho espacio y muchos recursos. Esa tasa de crecimiento se representa con una R minúscula. La otra curva es una curva de crecimiento denso dependiente. Entonces ustedes pueden ver que comienza de forma exponencial, igual que la curva de la izquierda, pero al llegar a esta línea punteada, el crecimiento se detiene. Esa línea punteada representa la capacidad de carga, que es el número máximo de individuos que puede soportar un hábitat. La capacidad de carga se representa con una K mayúscula. Luego tenemos relacionado a las tasas de mortalidad lo que serían las curvas de sobrevivencia. Ustedes pueden ver aquí en el eje de X los periodos del ciclo de vida de un organismo. Tiene un periodo pre-reproductivo, un periodo reproductivo y un periodo post-reproductivo. Y en el eje de Y pueden ver el logaritmo de la sobrevivencia. Entonces tenemos tres tipos de curva de sobrevivencia. El primero, el amarillo; el azul, que es el segundo tipo; y el morado, que es el tercer tipo. En el primer tipo, en el amarillo, tenemos organismos que viven durante mucho tiempo y todos mueren al finalizar su longevidad fisiológica. La línea azul lo que nos muestra es un ciclo de vida en que los organismos mueren de forma continua durante todos los periodos y no está relacionado con su ontogenia. Y en morado, perdón, ustedes lo que ven es un ciclo de vida en donde los organismos tienen una alta mortalidad en sus periodos prereproductivos, y luego los que sobreviven
viven durante mucho tiempo. Entonces, regresando a el tema de las interacciones, ahora que ya sabemos que lo que vamos a ver es esta influencia recíproca entre dos especies y que vamos a saber que afectan estas tres características, nos vamos a quedar con una sola, que sería el crecimiento poblacional. Entonces, cuando hablemos de interacciones, vamos a mostrar un signo de más cuando lo que queramos decir es que una especie beneficia a otra. ¿En qué? En sus tasas de crecimiento. Cuando vemos un signo de menos, vamos a ver que una especie daña a otra, otra vez en sus tasas de crecimiento. Si nosotros vemos un cero, vamos a decir que no hay un efecto de la especie 1 en la especie 2. Entonces ustedes pueden ver en la parte de abajo un cuadro con todas las interacciones teóricas. La especie 1 va a tener un 0, un más, un menos, y la especie 2 lo mismo, un 0, un más y un menos. Entonces estas son todas las combinaciones posibles. La primera combinación, que no existe interacción. La siguiente combinación, la especie 1 se beneficia, la especie 2 no se ve afectada. La combinación 3, una especie, que es la 1, se ve afectada y la otra no se ve afectada. En el siguiente renglón, la especie 1 no se ve afectada y la 2 se beneficia. En la siguiente celda, las dos especies se benefician. En la siguiente celda, una especie se ve afectada, que sería la 1, y la especie 2 se beneficia. Y en el último renglón está una especie no se ve afectada, la otra sí, una especie se beneficia, la otra se ve afectada y finalmente las dos especies se ven afectadas. De todo este cuadro de interacciones teóricas, estas son las que vamos a revisar. Una especie se beneficia, la otra no se ve afectada, se llama comensalismo. Una especie se ve afectada y la otra no, es llamado amensalismo. Las dos especies se benefician, es el mutualismo. Las dos especies se ven afectadas, es la competencia. Y una especie se beneficia y la otra se ve afectada, depredación. Entonces, vamos a comenzar con el comensalismo. Una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Un ejemplo de comensalismo serían las plantas epífitas como líquenes, musgos y orquídeas que están viviendo sobre otras plantas y teóricamente no las afectan. Hay dos tipos de comensalismo. Uno es llamado facilitación y el otro es llamado inquilinismo. En el caso de la facilitación, una especie, a la que se llama la facilitadora, mejora la adecuación de la otra y lo puede hacer creando o manteniendo un hábitat. También puede ser que la especie facilitadora le ayude a la otra especie a sobrellevar eventos de disturbio o eventos de estrés ambiental. En el caso del inquilinismo, una especie, a la que se le llama el inquilino, entra al domicilio de otra, a la que se le llama el hospedero, y no le causa daño. Entonces, ustedes pueden ver aquí una foto de una planta epífita que se llama tilancia y que es un ejemplo de comensalismo. Este árbol está dando hábitat a esta planta y no le hace ningún daño. Nuestra siguiente interacción es el amensalismo, donde una especie se ve afectada, por eso el símbolo menos, y la otra no, por eso el símbolo cero. Algunos autores piensan que esto en realidad no es una interacción nueva, sino es otra forma de competencia. Uno de los ejemplos que utilizan, que es el de las plantas alelopáticas, pues resulta que una especie puede estar sacando compuestos secundarios en sus raíces y no dejar que otra especie se establezca. Entonces,
Se supone que la especie alelopática no tendría un efecto, mientras que las que se ven dañadas sí lo tendrían. Pero otros piensan que las plantas alelopáticas siempre se benefician de esto, ya que pueden dominar grandes áreas sin tener competencia con otras especies. Y es por eso que muchos autores no consideran que esta sea una interacción diferente a la competencia. La siguiente interacción es el mutualismo, dos signos de más porque las dos especies se benefician. Hay muchos tipos de mutualismo. El mutualismo es una de las interacciones que más se estudia en ecología. Entonces, hay muchos mutualismos dentro de las interacciones planta-animal, por ejemplo, entre hormigas y plantas, que es el que yo les voy a platicar. Entonces, las hormigas pueden polinizar a las plantas, pueden dispersar sus semillas, pueden proteger de los herbívoros a las plantas y también protegerlas de otras plantas. En, mientras que eso hacen las hormigas, ¿qué le ofrecen las plantas a las hormigas? Las plantas le pueden dar a las hormigas nectarios extraflorales que se encuentran en las hojas o en los tallos. También las plantas que tienen interacción con las hormigas crean estos nódulos ricos en proteínas exclusivamente para las hormigas. Además, estas plantas, como las de la foto anterior, tienen tallos huecos o espinas donde las hormigas pueden encontrar refugio. Entonces, aquí está mi ejemplo de la relación entre hormigas y acacias. Específicamente, esta es la planta de acacia que les voy a mostrar. Ustedes ven en el dibujo de la izquierda que abajo de estas plantas de acacia que tienen relación con las hormigas hay como un jardín. Las hormigas se encargan de cortar todas las plantas que podrían treparse a la acacia generándole un problema. Y también a detalle pueden ver en el dibujo de la derecha que las espinas muy grandes de la acacia pueden funcionar como refugio para las hormigas. Las hormigas hacen estos orificios en las espinas para entrar y refugiarse en espinas y tallos. Y además estas acacias tienen nectarios extraflorales en la base de las hojas y los llamados cuerpos de Beltia, que son estas estructuras de proteínas de las que las hormigas se alimentan. Podemos reconocer dos tipos de mutualismo. El primero es el llamado obligado, en donde la supervivencia de una o de las dos especies depende de la interacción. Y el otro se llama facultativo. Y en ese caso, la interacción no es esencial para ninguna de las dos especies. Entonces, en ambos casos las especies se ven beneficiadas, pero en el obligado las especies no pueden vivir separadas y en el facultativo sí pueden, aunque estar separadas disminuya su adecuación. El siguiente tipo de interacción es la depredación, que se simboliza con un más y un menos, es decir, una especie se beneficia, la otra especie se ve afectada. Nosotros vamos a ver para la depredación lo que sería la clasificación funcional, que está basada en el comportamiento de los depredadores. Y aquí la pueden ver. Hay 4 tipos de depredadores, los llamados depredadores verdaderos, los ramoneadores, los parasitoides y los parásitos. En el caso de los depredadores verdaderos, como este tiburón, su comportamiento es que matan a su presa de forma inmediata después de atacarla y pueden matar a varios tipos de presa. Los depredadores verdaderos casi siempre consumen la presa en su totalidad. Y ejemplos de depredadores verdaderos son tigres, águilas, también plantas carnívoras, hormigas, roedores granívoros, es decir, al comerse una semilla se comen un individuo completo, y las ballenas.
Eh, el siguiente tipo de depredador son los ramoneadores. Aquí, como ven ustedes, las vacas son un tipo de ramoneadores. Los ramoneadores atacan a un gran número de presas, pero se comen solo una parte de cada individuo. Sus ataques rara vez son letales. Ejemplos de ramoneadores son los grandes vertebrados eh, y herbívoros como ovejas y vacas, pero también ramoneadores de sangre como moscas y sanguijuelas. El tercer tipo de depredadores son los parásitos. Aquí pueden ver, Profa, ¿sí? perdón. No sé si sea yo, pero se escucha bien bajito, casi no la logro escuchar bien.